En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos hermanas y hermanos a su programa Abba Padre Internacional, otro nuevo día que nos regala el Señor, aquí celebrando todavía la Pascua del Señor, celebrando la preparación que tenemos que tener esa gran fiesta de Pentecostés, donde recibiremos al Paráclito de lo alto, al Consolador. Así que estamos preparándonos durante todos estos 50 días a la gran fiesta de Pentecostés. Te invito a que pidamos ese Espíritu de Dios que recibiremos en Pentecostés y que es actual, que está vivo, que está aquí para ti, para mí. Lo único que necesitamos hacer es pedirlo, es decirle a Él que venga a nuestra vida. Así que te invito a que conmigo lo hagas. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi mente, llena todo lo que soy de tu presencia santa. Llena mis pensamientos, mis deseos, llena todos mis anhelos, Señor, con tu amor. Espíritu de Dios, te anhelo, te deseo en mi vida. Espíritu Santo, sacia la sed de mi corazón, sacia la sed de mi alma, Señor, para que solamente anhele la agua viva que procede de ti, para que te ame con un corazón puro e indiviso, siempre y solamente a ti, Señor. Llénanos de tu luz, llénanos de tu verdad. Espíritu Santo, vive y mora en nosotros, dulce huésped del alma. Alabado y glorificado sea tu nombre, exaltado eres, Señor, digno de toda alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo del 35 al 40. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Pues en esta perícopa del Evangelio, según San Juan, del gran discurso sobre el pan de la vida, Jesús inicia haciendo esta gran proclamación, que Él es el pan de la vida, uno de los grandes yo soy de Jesús. Ustedes se fijarán que Él tiene eso en San Juan cuando lo lean. Él tiene grandes yo soy. Y en este caso, pues yo soy el pan de la vida. Y el que va a Él no tendrá hambre. La gente a lo mejor entendería que es esa hambre material, pero no es a esa hambre que Él se refiere. El ser humano tiene un hambre, tiene una ansia, un deseo en su corazón que intenta llenarlo con muchas cosas, con dinero, fama, placeres,
poder, muchas cosas con las que queremos llenar el corazón y no se llena el corazón. Por eso vemos personas grandes, figuras famosas, poderosas, conocidas, con mucha gente que está detrás de ellos, y son gente que al final terminan suicidándose, llenos de depresión, de ansiedad, y es porque nada de eso les puede llenar, nada de eso les puede llenar. El corazón se llena solamente, esa alma, esa hambre se llena solamente con el pan de la vida, que es Jesucristo. Por eso decía tan acertadamente San Agustín de Hipona, él decía: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no va a descansar hasta que descanse en ti. Estamos hechos para Dios y nuestra alma lo sabe, nuestro ser más íntimo, nuestro centro, sabe que alguien lo creó y anhela a ese creador, anhela ese abrazo con él. Por eso que dice: lo hiciste para ti, y nuestro corazón no va a descansar hasta que descanse en ti. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque él es que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Y como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Están viendo a Jesús, que es el pan de la vida, y no terminan de creerle, no terminan de amarlo, no terminan de acoger su palabra. Entonces él hace en el segundo ya párrafo, él se nos pone a hablar de algo a futuro, de la parucía. Jesús está hablando ahí que Él nos ha dado a Jesús, o sea, Él nos dio a todos nosotros a Jesús. Por eso Él dice: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. O sea, Él nos dio todos esa hambre de Dios, está en Jesús, en podernos saciar con Él, y Dios pues ha dado a Jesús para que nos saciemos con Él. Y si vamos a Él, Él no nos echará fuera, Él no te va a rechazar. Te lo he dicho muchas veces, Jesús no te va a rechazar. Por más cosas malas que hayas podido hacer, por más errores que hayas cometido, sus brazos siempre van a estar abiertos para recibirte. Y Él hace ese hincapié: yo he bajado del cielo, o sea, vengo desde Dios. Y él en cuanto hombre que vino a enseñarnos a nosotros, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado, que es lo que tenemos que aprender de Jesús: hacer la voluntad del Padre. Hágase siempre tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la voluntad de Él, que no pierda nada de lo que le dio a Jesús. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso les hablaba en otra ocasión de que Dios no predestina a nadie a la condenación. Dios no quiere que nadie se condene. Nos condenamos nosotros. Y entonces Jesús dice que lo va a resucitar en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo, dice Jesús, lo resucitaré en el último día. Entonces Jesús te está hablando de esa resurrección. Usted no está hablando de la suya. Jesús va a resucitar, pero Jesús va a resucitar a todos lo que Dios les dio, todos los que creen en Él, todos los que coman de Él, todos los que ven a ese Hijo unigénito de Dios y le siguen de todo corazón, van a resucitar en el último día, porque Él así lo quiere. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte.
comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 4 de mayo la iglesia celebra el Día de los Santos Felipe y Santiago. Escuchemos qué podemos aprender de estos apóstoles. San Felipe, el Evangelio dice que nació en Betsaida en Galilea. San Juan cuenta que Jesús lo llamó a pertenecer al grupo de los discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe fue el que llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el divino maestro, le pidieron a Felipe que lo llevara hacia él. Y en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los narradores antiguos dicen que este apóstol después de Pentecostés se fue a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, el autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Vicente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Santiago el Menor se llama el menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que fue martirizado poco después de la muerte de Cristo. El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino solo un hijo, nuestro Señor Jesucristo, sino porque en la Biblia se llama hermanos a los que provenían de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos, y que probablemente Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Santísima Virgen. Y se lee también que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era tío de Jacob, así que al decir que alguno era hermano de Jesús, no significa que María tuvo más hijos, sino que estos hermanos eran simplemente familiares, primos, entre otros. San Pablo afirma que una de las apariciones de Jesús resucitado fue a Santiago, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo en la iglesia de Jerusalén era sumamente estimado este apóstol. Lo llamaban el obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó en el encargo de comunicar a Santiago y a los demás que habían sido liberados y que se iban a otra ciudad. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 17. Y el libro santo refiere que la última vez que San Pablo fue a Jerusalén se dirigió antes que en todo a Santiago. Y allí en casa de él se reunieron todos los jefes de la iglesia de Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 15. San Pablo, en la carta que escribió a los Gálatas, afirma: Santiago es, junto con Juan y Pedro, una de las columnas principales de la iglesia. Por todo esto, se deduce que era muy venerado entre los cristianos. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio o reunión de todos los jefes de la iglesia, fue este apóstol, Santiago, el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hegesipo, historiador del siglo II, dice: Santiago era llamado el Santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave.
Jamás comía carnes, no tomaba licores, pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso, el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: «Te rogamos que ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor». Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: «Jesús es el enviado de Dios para la salvación que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: «Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús». Y lo llevaron a la parte más alta del templo, y desde allá lo echaron al precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: «Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen». El historiador judío Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Santísima Biblia, lo que se llama Carta de Santiago. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Se encuentra al final de la Biblia. Allí dice frases tan importantes como estas: «Si alguien se imaginaba ser una persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana». También dice: «Oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos en el cielo». También dice: «Si alguno está triste, que rece. Si se enferma, que llame a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo». De aquí sacó la Iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: «La fe sin obras está muerta». Es una frase que le disgusta mucho a los protestantes porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hace falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. Es por eso que hoy es el día de los santos Felipe y Santiago. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto podemos tú y yo aprender en este día. Pero sabes, hoy quiero invitarte a que leas la Carta de Santiago, porque vas a aprender tanto de ella, porque nosotros vamos a aprender en este maravilloso día a través de su carta que nosotros tenemos que dejar la mentira, tenemos que controlar la lengua. Cuántos cristianos que decimos amar al Señor, que decimos que hemos cambiado, pero somos tan orgullosos, tan hipócritas, tan mentirosos, tan chismosos. Hoy es un día para que usted y yo, como los barcos que son grandes, dominan todo el barco con un pequeño timón, y usted y yo que somos tan grandes, no dominamos lo más pequeño, la lengua. Hoy es un día para que le pidamos al Señor que nos ayude a dominar la lengua, que nos ayude a decir la verdad, que nos ayude a ser santos, que nos ayude a poderlo seguir como hizo Felipe, pero también que nos ayude a amarlo y a seguirlo como lo hizo Santiago. Hoy es un día para que, imitando esta vida, usted abra su Biblia, vamos, no se enfríe, busque su Biblia, ábrala y empiece a leer la Carta de Santiago. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal, y recuerda, la vida de los santos es para leerla, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. El Señor es bueno con nosotros, el Señor es misericordioso con nosotros y nos ama tanto que no deja de hablarnos todos los días a través de su palabra. Y hoy vamos a reflexionar en un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 39. ¿Y qué es lo que nos relata en estos versículos la palabra? Pues dice que los apóstoles estaban presos por anunciar a Cristo, por ser testigos de la resurrección. Y en eso que también aparece otro personaje que se llama Gamaliel,
que era un doctor de la ley instruido y respetado por todo el pueblo. Y cuando Gamaliel ve que los apóstoles están presos por anunciar a Cristo, él reúne a todo el pueblo y exhorta a todo el pueblo a dejarlos en libertad. ¿Y por qué él les pide dejarlos en libertad? Porque antes de los apóstoles habían surgido otros 2 hombres más. Uno de ellos, que se llamaba Teudas, que arrastró a tantas personas junto con él, es decir, tenía sus muchos seguidores, y cuando él murió, pues todos se dispersaron. Todos aquellos que le seguían se dispersaron. Además de Teudas, había otro que se llamaba Judas el Galileo. Y dice la palabra también que cuando él pereció, es decir, que cuando él murió, todos sus seguidores se dispersaron. Entonces Gamaliel pone estos ejemplos al pueblo, a la comunidad, al ver que los apóstoles están presos. ¿Y qué es lo que Gamaliel les dice? Bueno, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron, se dispersaron y quedaron en la nada. Después en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Y luego sigue diciendo: os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirla. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Palabra de Dios. En estos versículos, al final, versículo 38 dice: os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirla. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Palabras importantes estas en nuestra vida. Darnos cuenta que el Espíritu Santo nos hace entender la voz de Dios a través de otras personas también. A través de otras personas cuando nos dan un consejo, cuando tratan de irrumpir en nuestra vida, es decir, cuando tratan de entrar en nuestra vida, cuando empiezan a caminar a nuestro lado, y son personas que Dios las pone a nuestro lado para hablarnos también directo al corazón en un momento determinado. Pues Gamaliel ve la necesidad de intervenir ante el pueblo y dice algo importante: dejadlos libres, porque si esto que hacen los apóstoles es obra humana, se terminará, pero si es obra divina, si es obra de Dios, no podrán destruirlos. Al contrario, no sea que estéis luchando contra Dios. Estéis luchando contra Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en todo esto? Es darnos cuenta que el Espíritu Santo nos da la capacidad, el don del discernimiento, para saber interpretar los signos de los tiempos, para saber interpretar su palabra, saber entender su palabra y saber acoger su palabra. Eso es importante para no irnos en contra de los planes de Dios, para no irnos en contra de los proyectos de Dios. Necesitamos estar en sintonía con el Espíritu Santo, porque es Él el que va a estar hablando a nuestra vida, el que va a estar revelando a nuestro corazón los misterios de Dios. Y estas intervenciones del Espíritu Santo se van a ir manifestando a lo largo de nuestra vida de diferentes formas, según las realidades que vayamos enfrentando cada día. Y por eso necesitamos esa docilidad al Espíritu Santo, para saber estar en sintonía con Él, para saber escucharlo y para no irnos en contra de Dios, para no irnos en contra de los planes de Dios, para no luchar en contra de Dios. No debemos de ser enemigos de Dios. Necesitamos cada día ser más amigos de Dios. ¿Para qué? Para estar unidos a Él y para no irnos, como dice la palabra, en contra de Él.
Porque las obras de Dios no hay poder humano que las detenga, no hay poder humano que las destruya, porque Dios es insuperable. Por eso cuando el hombre lucha contra Dios, llega un momento que el hombre termina rindiéndose ante la presencia de Dios. El hombre termina de rodillas ante la presencia de Dios. Porque cuando el hombre lucha en contra de Dios, eso significa que estamos llenos de orgullo, estamos llenos de soberbia. Y por eso el hombre termina de rodillas, llorando a los pies del Señor. Porque Dios siempre gana. Por eso no hay que luchar en contra de Dios. Y es el consejo que da Gamaliel al pueblo. Que los dejen libre, porque si lo que los apóstoles hacen es obra humana, por sí sola se destruirá. Pero si es obra de Dios, obra divina, eso prevalecerá. No podrán destruirlo, porque no hay ningún imperio humano que pueda destruir a Dios. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es para nosotros también estar en esta sintonía con la palabra, estar en sintonía con esa escucha del Espíritu Santo que siga hablando a nuestra vida y que nos va revelando los proyectos de Dios en nuestra vida. Pues seamos dóciles a esa acción para no luchar en contra de Dios, sino siempre estar a favor de los planes y proyectos de Dios. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico. Mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos a ir como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a seguir profundizando en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de la mano de un padre de la iglesia como es San Cipriano, obispo de Cartago. Recordemos cómo para San Cipriano la Eucaristía tiene esa fuerza martirial. Recordemos cómo para San Cipriano esa Eucaristía, en cuanto sacrificio que se ofrece al Padre Eterno, destruye el pecado, aniquila el pecado. Pero para que ese pecado sea aniquilado en mí, yo tengo que estar en comunión con la iglesia y por eso pasar por ese periodo previo de la confesión, de la penitencia y finalmente recibir la absolución. Pues bien, queridos míos, hoy vamos a seguir escuchando a San Cipriano y vamos a escuchar unos acontecimientos de los cuales él fue testigo directo de lo que ocurrió cuando alguien osó acercarse al Santísimo Sacramento de la Eucaristía sin estar debidamente preparado. Y atención, porque también vamos a encontrar en este texto de San Cipriano que la costumbre en ese tiempo era darle la comunión a los niños. Bueno, de suyo, ahora también en la Iglesia Oriental pues está esta práctica, esta costumbre de darle la comunión a los niños pequeños. Pero ahora lo que nos interesa aquí, por una parte, tener ese testigo de que ya los niños, de que en ese tiempo los niños, en este caso una niña, recibió el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pero ¿qué ocurre? Antes había pasado por la mesa de los demonios, porque sus padres la dejaron a una nodriza, dígase niñera, y esta niñera llevó por maldad a la niña a participar de uno de estos banquetes. Entonces, dado que no podía beber vino, se las apañaron para que pudiera consumir un alimento que había sido ya previamente consagrado a los demonios, y esto tuvo repercusiones físicas, biológicas en la niña. Antes vamos a hacer una aclaración. Queridos míos, os aseguro que si ahora mismo National Geographic, Discovery Channel o algún canal así de carácter científico divulgativo dice que en un campo en Europa se ha encontrado un documento escrito por María Magdalena y que presenta estas características y dice esto y dice aquello, más de uno pues caería redondo ante este hallazgo. Y estamos hablando de un texto que iría en contra de la fe. Eso inmediatamente sería admitido. Pero cuando nos encontramos con textos serios, argumentados científicamente, que son verosímiles a nuestra fe católica, cristiana, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, estos textos sí los despreciamos, pero con una facilidad. No, queridos míos, estos textos son auténticos, estos textos son científicos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora mismo vamos a ver cómo
San Cipriano se pone como testigo directo de algo que ocurrió. Oíd lo que sucedió estando yo mismo presente como testigo. Unos padres huyendo locamente, mientras por la premura se preocupan menos de los que deben, dejan una hija pequeña bajo el cuidado de la nodriza. ¿Ok? La nodriza, la niñera, llevó a los magistrados a la niña abandonada, allí junto al ídolo, a donde el pueblo confluía porque todavía no podía comer carne por la edad. Le dieron pan mezclado con vino. Esta era la situación. Claro, la niña, pues no le vamos a dar carne. Imaginaros cuál sería la edad de la niña. Entonces, no le podemos dar carne, vamos a darle pan mezclado con vino. Que, por cierto, había sobrado de la inmolación de las víctimas. Fijaros cómo, por supuesto, lo de siempre, esta lectura de estos textos no es para provocar temor, pánico, simplemente vamos a leerlo con objetividad. ¿Qué nos estará queriendo decir San Cipriano? Por una parte la verdad y por otra parte la seriedad con la que nos debemos de tomar al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, esa presencia real de Cristo bajo las apariencias del pan y del vino. Pero bien, vamos a continuar. Después la madre recibió a su hija, pues no se había dado cuenta, pero tan imposible le fue a la niña manifestar o insinuar el crimen cometido como le había sido antes el entenderlo o el evitarlo. Quedó pues del todo ignorado, de modo que la madre pudo traer consigo a la niña cuando estábamos en el sacrificio. Fijaros cómo él se pone como un testigo. Cuando estábamos en el sacrificio, atención también, él, San Cipriano, no puede concebir la Eucaristía como simplemente un banquete, que lo es, sino que es sacrificio y banquete. Se ofrece al Padre por el sumo y eterno sacerdote Cristo Jesús. Por eso tantas alusiones al sacrificio. Es un sacrificio que se ofrece por los vivos, se ofrece por los difuntos, etc. Pero bien, vamos a continuar. Pero la niña, entre los demás fieles, impaciente por nuestras preces, atención porque ya, según esto, la niña estaba escuchando las oraciones y ya estaba un poco incómoda. Imaginaros ahí moviéndose de un lado para otro en los brazos de su madre, y su madre sin saber qué ocurría. Pero la niña entre los demás fieles, impaciente por nuestras preces y oraciones, unas veces se agitaba llorando, otras perturbadas se estremecían con mente febril, como obligada por un verdugo, su alma inculta, confesaba su remordimiento, aun aquellos tiernos años con las manifestaciones que podía. Por supuesto la niña no tiene ninguna culpa. Esto fue esta nodriza, esta niñera, que hizo la broma, pero fijaros cómo salió de cara la broma. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, queridos míos. Por supuesto, obviamente esto no habrá pasado a todos los niños a los cuales las niñeras, las nodrizas, por broma o para que entraran en comunión con los dioses paganos le ocurrió, pero a ella sí. O sea, esta niña fue testigo del misterio eucarístico, de la seriedad de la presencia de Cristo Jesús. Pero bien, pero una vez celebradas las solemnidades, cuando el diácono comenzó a ofrecer el cáliz a los presentes, y después de los demás le llegó el turno a ella, la niña apartó su rostro por un instinto de la divina majestad. Cerró la boca apretando los labios y rechazó el cáliz. Insistió sin embargo el diácono, y a pesar de que la niña lo rehusaba, le infundió del sacramento del cáliz. Entonces empezaron a sobrevenirle náuseas y vómitos. No pudo permanecer la Eucaristía en el cuerpo y boca violados. Esto fue una violación. O sea, porque ese cuerpo de la niña, esa boca inocente, esa boca infantil, fue manchada, fue ultrajada, fue violentada con esa participación en la mesa de los demonios. Y la bebida santificada en la sangre del Señor salió de sus entrañas profanadas. Tan grande es el poder del Señor, tanta su majestad, los secretos de las tinieblas fueron descubiertos bajo su luz, y ni los crímenes ocultos engañaron al sacerdote de Dios. Entonces, queridos míos, aquí nos damos cuenta, bueno, y la pregunta es, entonces, ¿cómo se dieron cuenta de lo que ocurrió? Bueno, pues imagínate, después de tal acontecimiento, no me parece para nada extraño que la nodriza
después de darse cuenta de lo ocurrido, haya manifestado lo que había hecho y quizás se haya convertido, reconociendo esa majestad y esa presencia de Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pues bien, queridos míos, aquí hemos escuchado una vez más a San Cipriano de Cartago diciéndonos: cuidado, hay que tomarnos con seriedad la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Pues esto es JF, el Proyecto Patrístico. Hasta la próxima, nos vemos. Qué alegría que estás aquí para compartir con nosotros este mensaje de evangelización que busca irradiar al mundo con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, como todos sabemos, aunque ya estamos en febrero y el año va avanzando y el mes ha ido avanzando, hay un tema que a mí me gustaría compartir con ustedes. Saben que todos los años se plantea un objetivo, un propósito del año. El año 2022 ha sido designado como un año para vivir junto a María. La devoción a la Santísima Virgen María entre los católicos es una devoción sumamente reconocida, aceptada, como una dicha de tener una madre espiritual. Sin embargo, es una devoción poco comprendida y muchas veces calumniada, difamada dentro inclusive de la misma iglesia. Ha encontrado quienes se han opuesto. Yo, por respeto, muchas veces por evitar confrontaciones, trato de no comunicar exteriormente mi devoción por la Santísima Virgen, pero por episodios muy personales en lo que he visto obrar la intersección de la madre ante su hijo Jesús, por ocasiones muy particulares en mi vida, puedo decir que cada día me hago más consciente de mi devoción y de la verdadera repercusión que tiene en nuestro proceso de conversión la Santísima Virgen María. Hay un libro muy interesante que creo que los católicos deberíamos difundir, su lectura, su conocimiento, su estudio, porque realmente tiene tantas verdades sobre la devoción a la Santísima Virgen María y su importancia. Y ese libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Este libro tiene muchas verdades y una de las que más me impactaron es que la verdadera devoción a la Santísima Virgen María tiene como único fin acercarnos a su Hijo Jesucristo, porque los que somos católicos sabemos que siempre cuando se nos habla de la intersección de María, se nos recuerda las bodas de Caná, donde la madre le dijo a Jesús: le falta vino, y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Y ella le dijo: le falta vino. Y le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y Jesús multiplicó, convirtió el agua en vino. Y se puede observar en el mismo evangelio cómo ese vino era de muchísima mejor calidad, con muchísimo mejor sabor que el vino que se había servido. Y el sommelier se acerca a los novios y le dice: pero ustedes han reservado el mejor vino para lo último. Porque realmente cuando Jesús llega a nuestra vida, se nos sirve el mejor vino. Esta es la realidad. Y la Virgen María como intercesora, como madre nuestra, siempre procura que nosotros conozcamos las verdades íntimas del corazón de su Hijo Jesús. Y yo siempre he temido por las críticas, por a veces haber crecido en un ambiente donde habían personas que llevaban otra fe protestante, donde se critica mucho la devoción a la Santísima Virgen María. Yo me preguntaba
¿estaré yo pecando al tener esta devoción por la Virgen, esta reverencia hacia ella? Y recuerdo en una lectura de un santo que es San José Escriba de Balaguer, si mal no recuerdo su nombre, que él decía: nunca temas de amar mucho a María, porque nunca la amarás tanto como el Señor Dios y su Hijo Jesucristo, que la eligieron desde la eternidad para que fuera corredentora. Y realmente la verdadera honra a María se la dio el Señor cuando decidió que ella fuera la madre del Salvador. O sea, nosotros podemos hacer rosarios, llevar el escapulario en señal de que estamos resguardados en ella, de que ella es nuestra madre que nos cuida. Podemos llevar tal vez alguna medalla de la Milagrosa, pero nada de esto es mayor que la honra que le dio el Señor. La honra real a María se la dio nuestro Dios cuando la eligió a ella para que cargara en su vientre a su Hijo. Y por eso a mí me gusta mucho. Esta es una lectura que a mí me encanta, que yo realmente recurro a ella porque para mí tiene un significado espectacular para mi vida en mi proceso de conversión, mi conocimiento de Jesús. Y dice lo siguiente: por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judea. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esto está tomado de Lucas 1, del 49 en adelante. Y dice que cuando Isabel oyó el saludo de María y el niño saltó en su seno, entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Salvador venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que has dicho el Señor se cumplirá. Entonces dijo María, vamos a escuchar la respuesta de María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso, y su nombre es santo, y su misericordia es eterna. Con aquellos que le honran, actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio, derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacío. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. María estuvo con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. A mí me encanta este encuentro de María con su prima Isabel. Me llena de mucha emoción, porque ahí vemos el primer milagro. El primer milagro hecho por la intercesión de la Virgen María, que es que la criatura en el vientre de su prima Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba en el vientre de María. Ya María esperaba
al Salvador. Pero María era tan dada al servicio, es tan dada al servicio. Nuestra Madre que está en el cielo, que fue asunta al cielo, que tan pronto ella se enteró de que su prima Isabel estaba embarazada, que fue la señal que le dio el ángel para que ella pudiera reconocer el poder de Dios. Le dijo: para Dios no hay nada imposible, tu prima Isabel, la estéril, está embarazada. Y María tan pronto se fue a cuidar a su prima, porque María es la Virgen de la prontitud. Y tan pronto llegó, el niño en el vientre de su prima Isabel saltó de alegría y quedó llena. Dice, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, o sea, el niño saltó en el vientre y fueron llenos del Espíritu Santo. Tan solo la presencia de María, porque María es portadora de la gracia de llevar al Salvador en su vientre. Por eso conozcamos más a la Madre. Dice, cuando ella saluda, dice: mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha visto la humillación de su sierva. O sea, María era una mujer que era esclava de amor al Señor. O sea, ella era una sierva del Señor. O sea, la honra que nosotros le damos a María no es inmerecida. No es inmerecida esa reverencia, porque María tiene un lugar que no es el lugar de Jesús. Nosotros no dejamos de dar alabanzas y honras y gloria a Jesús Hijo y a Dios Padre cuando hacemos reconocimiento de María. Es que no lo hacemos, porque es que el reconocimiento de María se lo han dado ellos. Nosotros simplemente veneramos a María y la vemos como un modelo de fe. Y la vemos como un modelo de entrega. Una mujer que aún ella estando embarazada, fue al cuidado de su prima y se quedó 3 meses. Los 3 meses más delicados del embarazo de nuestro Señor. Ella se lo pasó cuidando a su prima, que también estaba encinta. Porque María siempre antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. Por eso es la Madre del Salvador. Y yo, una vez en oración, recuerdo que el Señor trajo a mi mente el nacimiento del niño Jesús. Y me decía, yo sentía en mi corazón que el Señor me decía: ¿quién conoce al niño de brazos? Sino aquel que es amigo de la madre. Y es cierto, o sea, cuando una mujer acaba de dar a luz, quienes van a verla y a visitarla y a conocer la criatura recién nacida son los que son amigos de la madre. Yo quiero tener ese privilegio de ser amiga, de ser hija, de ser consagrada en el corazón de nuestra Madre María, para que ella ahí, en su seno virginal, me lleve hasta el pesebre a conocer a Jesús recién nacido. Que me dé ese privilegio de conocer a Jesús recién nacido. Y me lleno de tanta paz cuando me sé guiada por mi Madre María, y de tanto amor. Es un amor que desborda todo conocimiento humano. Yo recuerdo en una situación muy particular de mi vida en la que yo entendí que María debió sufrir lo indecible, porque las madres sufren
los sufrimientos de sus hijos, a veces muchísimo más fuerte que los suyos propios. Pero cuando Jesús estaba siendo clavado, sin merecerlo, en la cruz del Calvario, por ti y por mí, María tuvo que aceptar que su hijo muriera a cambio de pecadores. Y ese amor que ella tuvo, de ese amor que ella tuvo que desprenderse para poder aceptar que su hijo iba a ser muerto sin culpa por pecadores, la hizo amarnos a nosotros. La hizo amar a toda la humanidad. Por eso yo siento un amor profundo por María. Porque María es entrega. Porque si bien Dios Padre, que es el único que merece gloria, porque nosotros somos conscientes de que solo hay un Dios, entregó a su Hijo unigénito para que todo en que Él crea se salve. Ese es Dios. Pero María también, como humana, tuvo que aceptar la voluntad de Dios de traer un hijo al mundo que iba a morir por pecadores, que iba a morir por ti y por mí. Ella lo aceptó y dijo: yo lo acepto, Señor, porque es tu voluntad. Y estuvo ahí hasta el último momento en la cruz. Realmente el misterio de la entrega de María, del desprendimiento de su hijo, verlo ahí morir en la cruz, yo me imagino que ese momento fue desgarrador para ella. Pero en ese momento en que ella entregó a su hijo para que salvara a la humanidad, también se convirtió en madre espiritual de todos nosotros. Que este año nos sirva para conocer más los misterios de María, para conocer más los misterios de Jesús y para poder vivir más de acuerdo a ese corazón de María tan grande, tan humilde, tan especial, que le mereció ser la madre de nuestro Salvador. Pidamos a María su intercesión para que podamos ahondar en su conocimiento. Que la Virgen nos cubra con su manto y que sea Dios bendiciendo tu vida. Un beso. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero solamente el día de hoy, porque mañana tenemos más que entregarte, más que enseñarte, más contenidos para acercarte a Dios. Así que no te pierdas el programa de mañana. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguir en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos.